Una serie de naves extraterrestres aterrizan sobre la Tierra mientras las autoridades solicitan la ayuda de una experta lingüista para tratar de averiguar si los integrantes de esta especie suponen una amenaza para la humanidad. Ciencia ficción, tecnología y relaciones interpersonales. Juli Mónaco nos presenta ¿Para qué sirven los clics? ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Espectacular. ¿Te gustó la presentación? Sí, ¿no? Me encantó. Bien. La verdad que me encantó. No tengo más nada para ofrecer. Vamos a hablar de una peli que está cumpliendo 10 años, justamente este año, que es Arrival, que es una de mis películas favoritas. Así que les voy a contar un poco sobre la peli. Yo les decía que esta película está bien para el sábado 7 de la tarde, me parece. Bien, 7 de la tarde. Empieza a caer el sol, la hora más linda del día, el mundo de las 7 de la tarde, pueden ver Arrival. Y ahora que se pone un poquito más fresquito, quizás sí, está es bueno. el gran momento del día, la hora del vermú, bueno, es el momento de ver películas. Arrival, como recién estabas contando, es una película, cuento un poquito el argumento y después les doy algunas pistas para verla, que me parece que la hacen interesante. Es como decías, es una película en la que lo que ocurre es que de repente aparecen en el planeta una serie de naves, ¿no? Una serie de objetos así tecnológicos de un tamaño muy desmesurado. No solamente una, son varias que aparecen en todo el mundo. Y bueno, obviamente están cerradas, incomunicadas y no se sabe bien, ¿no? Las distintas autoridades políticas, militares no saben bien qué hacer con eso. De distintos países también estuve viendo. Exactamente, y eso es interesante porque está lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, hay como diferentes tipos de reacciones. Es una película de un director que es Denis Villeneuve, que es el mismo que hizo Duna, Okay. ¿no? Y si se acuerdan los que vieron Duna, tiene todas esas naves súper grandes, que es como esta cosa medio minimalista pero monumental. Claro. Esta película tiene mucho de eso, ¿no? Es un tópico bastante recurrente. Entonces, ¿por qué me interesaba traerla, no? El año pasado hablamos de algunas películas que tienen que ver con la tecnología. La columna pasada también mencionamos, por ejemplo, Oppenheimer, sobre el padre de la industria atómica. Hablamos del Código Enigma, que es sobre el padre de la inteligencia artificial. Y esas películas, decíamos el año pasado, tienen una estructura narrativa bastante parecida, porque los protagonistas son un militar y un científico. Y toda la película tiene que ver un poco con ese diálogo. Y esta película es interesante porque hay una tercera posición, un tercer personaje que es una mujer y que es lingüista. Sí, ¿no? sí, que es un tipo de científico medio subestimado, quizás. Exacto, del campo de las sociales, de las humanidades, y además es mujer. Entonces ya es como que pasa otra cosa, es un tercer personaje que introduce otro tipo de cosas. La película tiene como un largo prólogo antes de que ocurra la aparición de estas naves, pero es interesante porque es una película que no arranca ni en una dependencia militar ni en una agencia de gobierno, arranca en un aula. Arranca con ella en una universidad, ¿no? En una universidad dando sus clases de lingüística. Entonces ya como que pone la película en otro lugar. ¿Por qué es interesante esto, digamos, no? Porque hoy que se está discutiendo mucho sobre inteligencia artificial y demás, el debate está bastante secuestrado, digamos, por los ingenieros, por los abogados y eventualmente por los sectores militares o de la política, ¿no? Sí, como una serie de empirismo, te diría. Exacto. Todo ese tipo de profesiones, ¿no? Y esta película para mí introduce esta otra figura que es una mujer que es lingüista y que va a ser la que va a tener la clave de la resolución de la película, además. La resolución no va a estar ni en el militar, ni en el científico, ni en los cuadros políticos, va a estar en una profesional de las ciencias sociales. Sí, que es una docente, además. Claro, ¿no? Mezcla mucho la tecnología también, ¿no? Cómo funciona la tecnología para destrabar, digamos, la trama. Exacto. Lo que ocurre, o lo que vemos que va ocurriendo, es lo siguiente. Cómo es el diálogo que se puede establecer con esos seres, porque eso es lo que vamos viendo en la película. Esas naves son de unos seres que vienen del espacio exterior, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diálogo se puede establecer? Y ella de lo que va a estar encargada es de tratar de traducir los símbolos que les van proponiendo estos alienígenas, ¿no? Que tienen una particularidad que son todos circulares, son todos símbolos circulares. Claro. Que es muy importante para la trama de la película, porque la narrativa de la película también es una narrativa circular. No es exactamente lineal. Por eso esta película es para verla 2 veces. Cuando la ves por primera vez, no entendés bien dónde está el presente, dónde está el futuro, dónde está el pasado, porque justamente es lo que le está pasando a ella. Bueno, es medio lo que te pasa cuando te metes 3 horas en TikTok, básicamente, ¿no? Sí, bueno, que no sabes dónde empezó y dónde terminó. Exacto. Bueno, ella está un poco en ese estado. ¿Qué es lo que tiene la película interesante para que nos interesan los temas de tecnología y demás?
Cuando nosotros intentamos pensar qué es la tecnología, qué es la técnica, siempre tratamos de pensar, bueno, ¿qué es exactamente una técnica, no? Y muchas veces decimos, bueno, es una herramienta, ¿no? Que es en parte cierto, las tecnologías son herramientas, pero es una respuesta que no es del todo verdadera. Es correcta, pero no del todo verdadera. ¿Por qué? Un poco lo que muestra la película, que en realidad la tecnología lo que hace es crearte el mundo. No es solamente una herramienta, ¿no? Es decir, nosotros con el celular no tenemos una relación de herramienta. No es que decimos lo vamos a usar, no lo vamos a usar, sino que arma el mundo en el que vivimos. Sí. Formula el mundo. Sí, procesa todo nuestro pensamiento. Incluso, exacto. No, nos arma un mundo, no nos crea el mundo. El mundo con el celular en la mano es un mundo, con un martillo en la mano es otro, con un arma en la mano es otro. O sea, la técnica nos crea el mundo, ¿no? ¿Qué es esto que un poco dice Heidegger, que es un filósofo alemán de mediados del siglo XX, que es un autor bastante controversial, pero que para todos los que les interesa la tecnología es como el centro organizador de todo el debate tecnológico? Es un autor de mediados de los años 20 que tiene un texto muy famoso que se llama Conferencia sobre la técnica, y él justamente trata de trabajar esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es la técnica? Y él dice, es una manera de develar lo que hay, o sea, formula las cosas para nosotros, ¿no? Es muy interesante eso, y la película esta traduce un poco esa idea a las imágenes, ¿no? Que es lo que hace el cine, que es interesante, ¿no? No es diálogo, es imagen, ¿no? Ese es el poder que tiene el cine. Entonces, ¿qué pasa en la peli? Por ejemplo, hay un conflicto porque aparece uno de estos símbolos, hay que empezar a interpretarlo, y ahí hay un primer contrapunto entre ella y un militar, porque aparece un símbolo que da cuenta de la palabra instrumento. ¿Qué interpreta el militar? Que están hablando de un arma. ¿Qué interpreta ella? Que están hablando de algún tipo de herramienta. Claro. Y empieza el conflicto, ¿no? El tipo quiere ir a accionar y a pelear, y ella le dice, no, nos vienen a traer algo. Claro, medio anticipándose a una táctica de... Exacto, ¿no? Entonces como que ya ahí empieza la cuestión esta de que, bueno, la primera tecnología es el lenguaje, porque nosotros con el lenguaje le ponemos nombre a las cosas y más o menos organizamos lo que hacemos, ¿no? Entonces el primer conflicto ahí es interesante porque está el militar con toda la cosa de vamos a hacer la guerra, y ella diciendo, bueno, está pasando en base a dos sentidos de un mismo término. Sí. ¿Qué es la palabra, digamos, en todas las definiciones de técnica aparece esa palabra, herramienta, instrumento, que tiene como muchas acepciones? Entonces, ¿qué es lo que nos vienen a traer? Voy a spoilear. Igual. Les pido mildis, como dicen los jóvenes. Les pido mildis, pero voy a spoilear. Uno vio una nave alienígena súper tecnológica, súper avanzada. ¿Qué se imagina como regalo? Una máquina súper compleja. Claro. No vienen a traer una máquina, vienen a traer un lenguaje. O sea, nos vienen a traer otra lengua. Una IA. Sí, en parte un poco la metáfora es esa, ¿no? Pero nos vienen a traer otro lenguaje, que es justamente este lenguaje circular, ¿no? Entonces, lo que nos traen no es una tecnología, digamos así, de última generación. Es la primera tecnología. Nos vienen a traer un lenguaje. ¿Por qué nos vienen a traer un lenguaje? Porque nos vienen a dar una herramienta para pensar justamente de manera circular las cosas y no de manera lineal. Por eso decía que la película es interesante, porque cuando la ves, te provoca ese efecto. O sea, el director, lo que busca es que vos mismo digas, che, pero esto ya pasó, esto lo está viviendo ella ahora, esto es el presente, esto es el pasado. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar los fenómenos en serie lineal. La línea de tiempo. La línea de tiempo. Bueno, acá pasa otra cosa que es un círculo, ¿no? Entonces, hay toda una cosa que en el lenguaje, que está muy bien trabajada en la película, y es importante un poco por lo que hablábamos el otro día sobre IA y demás, ¿no? Hoy estamos interactuando con máquinas que son máquinas de lenguaje. Total. ¿No? O sea, su capacidad de hacer todo lo que nosotros hacemos con las palabras, con las ideas, con el lenguaje. Entonces, tiene que participar este tipo de especialistas, los lingüistas, las lingüistas, no es solo un debate de militares, de políticos, ¿no? Entonces, esta película la vemos hoy, está cumpliendo 10 años, es una película del 16, y dejó picando para mí esa idea, ¿no? Claro. De que es importante que ese tipo de experticias estén en el debate. Esta cosa que tiene la ciencia ficción de traernos, viste, sí, siempre al presente, cosas que nos dicen antes, viste. Exacto. Es una película, por eso, está cumpliendo 10 años, está muy bueno eso que decís, nos dejó como picando algo que quizás ahora entendemos más que estaba queriendo hacer el director, ¿no? Bueno, hay un lenguaje, hay una tecnología, hay una lingüista, bueno, ¿qué pasa ahí? Otra cosa que tiene buenísima la película, que por eso es una película
muy interesante a nivel narrativo. Digamos, el cine tiene algo como arte, que esto, como todos los teóricos del cine lo trabajan mucho. Si nosotros vamos al teatro, vemos solamente el eje horizontal, ¿no? O sea, el teatro trabaja con el eje horizontal, las cosas y las personas también. El cine trabaja más con el eje vertical, ¿no? Puede laburar con lo que se forma a nivel vertical, total, ¿no? Por eso en las películas de terror eso pasa mucho. Siempre que hay una escalera va a pasar algo. Exacto. Si van al sótano va a ocurrir algo, si van al altillo va a haber algo, porque cuando aparece lo vertical, sí, hay algo que se va a mover, ¿no? Hay un sótano y un altillo, vamos a la puerta de atrás de la casa, ¿no? Como va a pasar algo en la trama que... Ya nos damos cuenta cuando estamos en una película, hay un personaje que va por una escalera, que va a ocurrir algo, ¿no? Ajá. Es como un eje. Ahora pueden buscar escaleras todo el fin de semana en las películas. 2 tareas ya. Sí, bueno, pero es fin de semana largo. Pueden ver Arrival y buscar escaleras en muchas películas. Entonces, ¿qué tiene esta peli que es muy, muy zarpado como está elaborado a nivel imagen? Este pibe, Denis Villeneuve, hizo, les decía, Duna, que tiene esas estructuras así maquínicas súper grandes, y también hizo la versión nueva de Blade Runner, que también tiene todas esas imágenes gigantes, ¿no? Y acá están estas naves que son como muy desmesuradas, después busquen la imagen o vean la peli directamente. Sí, como que medio que trascienden el plano, ¿no? El plano, son como unas cosas muy desmesuradas, y eso es muy interesante porque también nos dice algo de cuál es nuestra relación con la tecnología. Que hoy interactuamos con cierta potencia tecnológica que no podemos comprender del todo, ¿no? Esta idea de que está muy, muy clara en la película de la caja negra. Esas naves son como unas cosas negras que no se entiende ni qué están haciendo, ni cómo funcionan, ni quién está dentro. Y que parece que están a un paso más adelante que nosotros. Exacto. Y hoy con la tecnología estamos teniendo un poco esa relación. De hecho, se habla mucho de esto de la caja negrización de la tecnología, ¿no? Todos usamos el celular, no entendemos qué procesa, qué hace, cómo lo hace, cómo funciona, pero estamos todo el día ahí arriba. Sí, me gusta, ¿no? la relación con la radio, justamente, que es que un radio aficionado podía hacer su propia radio y nadie puede hacer un teléfono ahora. Un poco lo que pasa en el Eternauta. Exacto. ¿No? O sea, en el Eternauta las personas pueden operar sobre la tecnología, no operan sobre el tren, operan sobre la radio, sobre el auto. ¿Te acordás que va todo por ahí? Sí. Porque las máquinas del siglo XX son otras, ¿no? El auto, el tren. Y las habilidades del ser humano para con las máquinas. Exacto. Entonces, esta peli, además de tener todo este trabajo con ese eje vertical, de poner al ser humano muy pequeño delante, digamos, de esas cosas majestuosas, tiene esto que estás diciendo, que es esa relación un poco de incomprensión respecto a las cosas, cómo funcionan, ¿no? Entonces, digo, hay mucho para ver y para pensar el presente a partir de esta peli que les decía, es Arrival, está cumpliendo 10 años, y mírenla. Espectacular, Juli.